Muy buenas noches, soy Gonzalo Priale, esto es 4 a la N. El país está casi al borde de un abismo electoral con 43 partidos, docenas de candidatos presidenciales y miles de candidatos al Congreso en ciernes. Nos jugaremos el futuro en la elección del 2026, más que en cualquier elección presidencial anterior. Para analizar las condiciones en que se viene llevando el proceso electoral y los problemas que han surgido, esta noche me acompaña Fernando Tuesta, especialista en temas electorales, que presidió la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política el 2019, Natalia Amprimo, abogado constitucionalista, y Jorge Zapata, presidente de CONFIEP. Muy buenas noches a los tres. Un gusto tenerlos acá. Fernando, se bajó la valla y se promovió la inscripción de partidos con solo 25.000 firmas de afiliados. La fabricación de firmas y los comités ficticios de varios de los partidos inscritos comienzan a evidenciarse. La Comisión de Alto Nivel que presidiste propuso en el 2019 una reforma política con elecciones internas paso incluidas, que fueron dejadas de lado. La reforma se estrelló con la realidad de un país informal con antiguos vicios y quedó en manos de un parlamento movido por sus propios intereses. ¿Pecaron quizás ustedes al hacer una propuesta que resultó imposible de aplicar? Gracias por la pregunta, porque me permite aclarar varias cosas. La propuesta partió de un diagnóstico de la situación de los partidos, y lo que queríamos era que las normas que se debieran aplicar podrían ser de alguna manera cumplidas. Si uno hace una norma que está alejada de la realidad, la norma se va a violar. Y las normas en el Perú, y sobre todo la ley de partidos políticos, luego llamada de organizaciones políticas del 2003, concebía un sistema partidario el que realmente no podía cumplir mucho estas normas. Se hicieron ajustes a lo largo del tiempo. Y en relación al punto específico que tiene que ver con el primer paso, que es la inscripción, no se redujo la valla. Y acá hay un punto que hay que aclarar. Lo que pasa es que hasta el 2019 se exigía a los partidos políticos una lista de adherentes equivalente a más o menos 730.000 firmas. Esta friolera no existe en ninguna parte del mundo, y lo único que creó era un mercado negro de firmas falsas, que se conocía desde siempre. Cuando yo fui jefe de OMPE, entre el 2000 y 2004, y coincidimos con Natalia cuando él presidió también en su momento la Comisión de Constitución, hubo varios intentos de modificar algunas normas y estas no se pudo hacer. Salió la ley del 2003, que creo que fue lo mejor hasta ese momento. Pero decía, y yo tengo artículos a lo largo de todos estos años, donde señalaba que no era posible que ningún partido, ninguno, pudiera cumplir con las firmas de adherentes. No se entregaba 730.000, se entregaba 1 millón, 1,5 millones. Solamente para dar un dato, en el año 2001, el número de firmas entregadas era mayor que el padrón. Solamente para que tengan idea de esto. Y entonces, la reforma lo que hizo es retirar la firma de adherentes y solamente reducirla a militantes. Pero no se hizo algo que era importante. Si el partido presentaba un margen, un porcentaje de documentación falsa, alrededor del 3%, ese partido concluía y se lo eliminaba. Esto no se puso. Y por lo tanto, al contrario, la norma incentivaba esto, lo de los registros, y con esto termino, de militantes. ¿Saben por qué? Porque si uno presentaba 30.000 y lo rechazaban y solamente le quedaban 15.000, uno podía subsanar, con lo cual estaba, de alguna manera, aprobando que había registros falsos, ¿no? Entonces, bueno, luego podré seguir con esto, porque creo que a partir de allí se sucede una serie de hechos que ahora lo tenemos como escándalos públicos.
Natalia, ¿qué podrías añadir a lo dicho por Fernando? Pero salta a la vista, y es poco creíble, que un país con solo 27 millones de electores hábiles tenga la friolera, como dijo Fernando, de 43 partidos inscritos, aptos para competir por la presidencia y el Congreso. Acá o los partidos no existen del todo, o el tinglado es una bomba de tiempo. Bueno, mira, Gonzalo, lo cierto es que yo tengo acá la ley del Instituto Electoral del año 62, las normas del año 79 que se convocaron a la elección del año 80, todas las reformas que se han hecho en materia electoral. Y seguimos contándonos un cuento que sabemos que es falso. Porque lo cierto es que, mira, hasta el año 79, ¿qué decía la Carta 79? Decía lo siguiente, ¿no? La Constitución del 79. Decía, los partidos políticos expresan el pluralismo democrático, son instrumentos fundamentales para la participación política de la ciudadanía. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres, dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Entonces, hemos creado una serie de requisitos, formalismos, tramitología, que en vez de acercar la calidad a la política, hemos hecho que la calidad huya de la política. Entonces, la gente no quiere participar en los políticos, le repele los partidos políticos, le repele la política. Entonces, requisitos para, no importa si fueran afiliados o fueran adherentes, porque no hay ni uno ni lo otro. Hoy día hay una ley que se ha modificado la ley de partidos se ha modificado el año pasado, el año 24, respecto a los locales. Entonces establece la reforma del artículo 8, que para que el jurado vaya a fiscalizar por una única vez la existencia de locales partidarios, tiene que notificar al partido con 15 días hábiles para decir que va a ir a Chiclayo. Entonces lo que era pues un restaurante de comer de partido político en 15 días hábiles. Pero nos estamos engañando porque no existe eso, no hay vida partidaria. Y yo creo que el gran problema, y de ahí la gran existencia de un número alto de partidos, es que seguimos pensando en el caudillismo. O sea, el Perú tiene que cambiar su sistema político. Yo hace buen tiempo que planteé que tenemos que ir a un sistema parlamentario, porque estos mecanismos de presidencialismo en el cual cualquiera puede llegar, aunado a algo más, que es, yo fui uno de los defensores, de Costa Fernando, del financiamiento público de los partidos políticos. Pero la verdad es que el financiamiento público de los partidos políticos lo que ha traído es la avidez. Se ha vuelto un negocio. Un negocio. Eso me recuerda, ¿sabes qué? A esos equipos que juegan la Copa Perú, que luchan por llegar a primera, cobran los derechos de televisión y el año siguiente bajan. ¿Han invertido en estadio, en futbolistas, en juveniles? No. Lo que recibieron se lo han repartido los dirigentes. Entonces, para eso no fue el financiamiento público. Yo creo que hay un mal manejo y en consecuencia quizás eso está trayendo la proliferación de partidos que hoy día tenemos, ¿no? Un comentario muy pequeño, pero el negocio es redondo, ¿no? No solo si pasas la valla recibes fondos del Estado que te van a servir para ser millonario en los siguientes años. Y además no te fiscalizan, sino que también puedes vender cupos en las listas y levantar plata. O sea, al final, aunque no pases la valla, has levantado plata en la campaña. O sea, esto se ha vuelto un negocio por todas partes. Y a veces los partidos parecen sociedades con fines de lucro. Jorge, ¿cómo afecta el clima de inversiones, la confianza empresarial y la generación de empleo este escenario electoral del que estamos hablando, que se nos avecina, en medio de una ciudadanía hastiada de la política? Sin duda lo afecta y de forma importante, ¿no? Porque lo que necesita el país es cierta predictibilidad. Y si tú tienes un sistema electoral donde nadie sabe quién va a ser el presidente sino hasta 20 días antes de la elección, eso no da ninguna predictibilidad. Bien se ha dicho acá, los partidos se han vuelto un negocio, ¿no? La política se ha vuelto un negocio y se replica a nivel de provincias, porque no solo es la elección nacional, no solo es la elección para el Congreso. El otro negocio más pequeño, a menor escala, son las alcaldías, los gobiernos municipales, los gobiernos regionales a un poco mayor escala. Entonces, tenemos un sistema que realmente no funciona. Y no solo no funciona, funciona muy mal, hace mucho daño.
Y evidentemente eso le quita predictibilidad al país, le quita debate, le quita diálogo, le quita formulación de propuestas, debate de propuestas, que es donde debería estar la política insertada, ¿no? En el debate de propuestas, uno va a una elección y lleva su conjunto de ideas que expone para que el ciudadano tenga este conjunto de ideas, el conjunto de ideas contrarias y el tercer conjunto de ideas como mucho, ¿no? Y opta por una de esas tres ideas y eso le da pues una predictibilidad. Más o menos uno va a saber qué cosa es lo que va a ocurrir en el próximo gobierno, en el próximo Congreso y en los gobiernos locales, ¿no? Pero hoy no tenemos absolutamente nada que se acerque a eso, ¿no? Bueno, sí, es cierto. Natalia, la falsificación de firmas ha sido una constante en el Perú y esto viene de décadas. Y la norma vigente dictada por el Congreso actual en la práctica la ampara, ¿no? Esto no debiera sorprendernos, pues los congresistas son electos como representantes de algún partido inscrito. Confluyen o coinciden entonces la ausencia de sanciones y de responsabilidad para los partidos infractores, con un Congreso interesado en proteger a los partidos y a sí mismos. ¿No es medio utópico entonces esperar que esta relajación de los controles cambie? No, pero es que, respecto a las firmas de adherentes falsas, ¿no? Hay una propuesta que yo he escuchado esbozar al presidente del jurado, bajo la fórmula de que él sostiene que el artículo de la ley de organizaciones políticas que habla de la suspensión de los partidos no se aplica a este caso, porque ese es el artículo 11A, que es un artículo que se introdujo en la reforma del año 19, pero que después tuvo una modificación en el año 24. Y es un artículo que lo que contempla es la posibilidad de que si se reduce el número de afiliados de un partido al mínimo que la ley exige, se puede suspender, al partido. Efectivamente, esta norma, y además señala que no es aplicar la suspensión una vez convocadas las elecciones. Pero ese no es el artículo que yo creo que debe aplicar el jurado. Mira, el jurado debe hacer una auditoría. Y si esa auditoría determina que hay partidos que no cumplen los requisitos, no porque han presentado un montón de firmas que no eran, sino que porque las firmas validadas, hecha una auditoría correcta, determinan que no cumplen los requisitos, lo que tiene que hacer el jurado es anular su resolución. Y lo puede hacer, porque la ley de procedimiento administrativo general, que es la ley 27444, dispone que es una causal de nulidad la contravención, artículo 10, inciso 1, de la Constitución a la contravención, o sea, dice, los vicios del acto administrativo que causan su nulidad de pleno derecho son los siguientes: la contravención a la Constitución, a las leyes o las normas reglamentarias. Y es más, el artículo 213 habla de la nulidad de oficio y señala que el organismo público que determina que ha emitido una resolución que incurre en una falsedad, ¿no?, puede ser anulada entre los 2 años por el propio organismo que la emitió, y si no, va al Poder Judicial. Entonces, si el jurado de elecciones hace una auditoría y determina que hay partidos que no cumplen los requisitos porque han sido, no que se han retirado los integrantes, sino que han sido falsificadas sus firmas, es evidente que esa resolución se ha emitido en contravención a la ley y que en consecuencia la puede anular. O sea, si hay un mecanismo para que el jurado pueda revisar y anular de oficio, sin necesidad de que se apruebe una ley, que va a demorar, porque está contemplado en la ley de procedimiento administrativo general, que es una ley que se aplica a toda la administración pública. Fernando, en el mismo contexto, el Jurado Nacional de Elecciones plantea al Congreso en estos días la suspensión o nulidad de la inscripción de partidos por firmas y afiliaciones indebidas, junto con la fiscalización inopinada y permanente a los comités partidarios, como causal para suspender a los partidos en carrera. ¿Esto se puede aplicar al proceso electoral en curso o es demasiado tarde? Yo creo que es demasiado tarde. Para empezar, entre que presentas la norma, se discute en la comisión, pasa al pleno, en fin, creo que es demasiado tarde. Además, esto no puede ser retroactivo. A mí me parece complicado. Pero, sin embargo,
hay algo que sí se ha aprobado en el Congreso y que debiera firmarlo a la presidenta, es que habilita a RENIEC a usar la técnica de la biometría en adelante. Vale decir que ya no sería la firma en el registro, en las fichas, que el sustento documentario, sino es el rostro. Entonces tú vas a poder en un partido político, y de acuerdo a los programas que puedan hacer, y eso se puede hacer, entonces integrar al militante sobre con tecnología biométrica, de tal manera que ya es muy difícil que eso pueda ser falsificable. Y acá hay un punto de lo que se ha estado discutiendo. Pero va a ser a futuro, ¿no? Claro, digo a futuro. Pero el tema, entonces llego al punto... Tú hablaste, Natalia, de oficio, se No, podría... pero no más esa norma que dice él. No, sino la voy a digo yo. sí, efectivamente, ese es a futuro, porque creo que... Lo tuyo es a futuro. No, es ahora. Lo de Natalia, creo que es lo siguiente. Eso dice, podría hacerlo el jurado. El jurado no está en capacidad de poder hacer lo siguiente, Natalia. Lo que recibe el jurado es toda la documentación y las fichas con las firmas pasan a RENIEC. RENIEC lo que hace, y van a darse cuenta en la terminología que señala, y además lo ha sustentado, no verifica la veracidad o falsedad de la firma. No puede. Lo que hace es contrastar, dice, las características similares de la firma que está en la ficha con la firma que ellos tienen en la base de datos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando una firma está claramente falsificada, es no válida. Pero si aparece más o menos igual, es validada. Lo que no puede decir RENIEC, como antes hombre no podía hacer, y como no lo va a hacer el jurado ni ninguna institución, es sobre la base de una sola firma, de un solo trazo, señalar enfáticamente si es verdadero o falso. En otras palabras, hay seguramente, y me atrevería a hipotetizar, que muchos partidos, en la parte concerniente a sus militantes, y no hablo de estos últimos, hablo de los 43, deben de tener en porcentajes más o menos inscritos falsos. Y esa es una de las cosas que justamente tocábamos en la reforma. No podemos seguir colocando requisitos, documentos, papeles, burocracia, y la idea de las PASO era, lo que no pueden hacer los partidos es justamente enfrentar a muchos de estos partidos, digamos, que son cascarones, a los votos. Y entonces había un umbral. Yo estoy seguro que los 43 partidos en unas PASO no pasaban más de 15, y luego venía la elección, y en la elección hay otro umbral donde iban a reducirse más el número de partidos. Perdón, yo pregunto a los distinguidos especialistas que hay acá, ¿RENIEC no puede llamar al ciudadano a preguntarle si esa es su firma o no es su firma? ¿Sí? No, pero miles. Pero en un plazo determinado, porque, a ver, si la RENIEC solamente puede buscar la coincidencia o la diferencia en la firma, obviamente está muy limitado, ¿no? Sí, pero limitado. hay mecanismos como para saber... Pero creo que es el procedimiento ordinario. Pero el jurado, a la luz de las denuncias, sí puede disponer una auditoría extraordinaria, sobre la base de aplicar, no para los partidos nuevos. Oiga, yo quiero saber si usted, que tiene como requisito presentarme este número de afiliados, me ha mentido o no. Entonces, ok, muy bien, a ver, señor, tal, hay fórmulas de muestreo, 1000 maneras de hacer el tema. Y a un canal de televisión lo puede hacer. Y si tú determinas que esa resolución que tú has otorgado se basa en que el número de afiliados que aparecen no es correcto, porque no se ha llegado al número que dispone la norma, quiere decir que tú has emitido una resolución vulnerando la ley, porque has dado por válido un requisito que no se ha cumplido. Y en ese caso, la ley del procedimiento administrativo general te permite anular tu propia resolución. Pero también le permite a los partidos subsanar y presentar nuevas Es que normas. ya no va a poder pues hacerlo. No, pues ya no podría. Pero está vigente esa norma. Natalia. No, es que la Hay otras normas no, es que superiores estamos
confundiendo el marco normativo. Una cosa es el marco de cómo tú inscribes al partido político, cómo tú lo suspendes, y otra cuestión es si tú puedes anular tu resolución. Y tú puedes anular tu resolución si se verifica que tu resolución ha sido emitida contraria a ley. Y es evidente que si a mí me dice la ley, un requisito es tal porcentaje de firmas o de adherentes, y se verifica de forma objetiva que no se ha cumplido ese requisito, pues son falsas, son más allá del mecanismo que anteriormente tú tenías para verificar, pero son falsas, esa resolución no puede quedar firme. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. ¿Cómo no? De lunes a viernes, no se pierde el horario estelar de Canal N. A las 19 horas, en Portada, con Mario Ghibellini. A las 20 horas, primero a las 8, con Angélica Valdés. A las 21 horas, Cuentas Claras, con Omar Mariluz. Y a las 22 horas, al final del día, con Diana Seminario. Canal N, noticias en vivo, minuto a minuto. Fernando, una pregunta básica, pisando tierra. Verificar la autenticidad de las firmas de afiliados presentadas por los partidos inscritos requiere no solo normativa que incluya sanciones, con la modalidad que sea la de Natale o la del Congreso, no es lo que sea, sino herramientas como la tecnología biométrica. ¿Cómo se hace ahora el cotejo? ¿Es al ojímetro, como se dice? Mira, yo estoy de ¿Cómo acuerdo, superar el el anacronismo? No, en adelante la ley ya está aprobada incluso por el Pleno del Congreso, de firmarlo la Presidenta. La preocupación de Natale, que es su preocupación en general de todos nosotros, señala que el jurado podría hacer una auditoría. Yo estoy de acuerdo en que eso debería hacerse. Me temo que no va a hacerse, pero creo que yo estoy de acuerdo que debería hacerse. Sin embargo, eso debería hacerse para los 43 partidos, para todos los partidos. Y estoy seguro que no se va a hacer porque ahí va a intervenir el Congreso. Y va a intervenir el Congreso de cualquiera de las maneras, directa, indirecta, por presión, etcétera, porque estoy casi seguro que en los 43 partidos hay afiliación que está basada en documentación falsa. Pero entonces acá viene el problema. Estamos metidos en este desorden y escándalo nuevamente porque la ley dista mucho de la realidad. Acá se ha dicho sobre el número de partidos, pero la pregunta es, ¿por qué el número ha crecido? ¿Simplemente porque el umbral es solamente los militantes? No, han habido momentos en que se exigía un número mayor y el número también incluso creció. Entonces, el punto es si es que los requisitos que se piden
son los requisitos que realmente demuestran que una organización existe. Entonces, nuevamente, el problema también está en la norma y cómo se ha dado la norma. Peor aún, el Congreso acaba de aprobar hace poco reincorporar la lista de adherentes. ¿Saben lo que significa eso? 500.000 de firmas de adherentes, aparte de los 25.000. Más, medio 3%. millón. Sí, 3%, más. Sería algo así. Pero que sea 500.000. Y además los partidos no presentan 500.000, presentan 800.000, 900.000. Entonces, lo que se hace es empeorar. ¿Y por qué se empeora? Porque el Congreso es una sola cabeza que piensa... No, acá hay un problema básico. Hay un problema. Uno, que desconocen hasta la propia ley que discuten. Y dos, hay intereses evidentemente. Los partidos, como es la política, hay intereses. El problema es cuando los intereses chocan, en este caso, con mínimamente pues con el bien común, como hacer una elección medianamente transparente, competitiva. Está empezando a sonar como cuadrar el círculo este tema. Natalia, la jefa de RENIEC propuso la fiscalización permanente a los comités partidarios como causal para suspender a los partidos. ¿Cuál es la importancia de los comités y su fiscalización permanente? Porque como contaste hace un momento, les hacía una inspección al inicio con preaviso. Después eso... Es una idea, muchachos, pues. Pero es que en el fondo... Es lo que menciona Fernando. La norma está hecha como para contarnos cuentos, creérnoslos y en base a eso hacer elecciones. Pero los cambios normativos que se han planteado en los últimos 30 años es simplemente ahora se requieren 30 comités, mañana se van a requerir 35, las firmas son ahora 25, mañana va a ser 35. Y nos da cuenta que ninguna de esas cosas funciona, porque la gente no desea participar. Entonces yo creo, ¿por qué no tomamos la experiencia de lugares en los cuales pasaron de regímenes autocráticos y en los cuales no hubieron partidos políticos, más allá del membrete, y se han podido ordenar hacia la democracia? Y esos países optaron por un régimen parlamentario. Mira, ¿de qué se trata? Se trata de que tú busques que la gente más capacitada entre a la política. Si tú de por sí repeles la política y estableces que el 80% de los candidatos son afiliados, tú estás excluyendo a un montón de gente que podrías invitar, gente con más experiencia, más capacidad, gente con más, diríamos, ¿cómo se llama?, ganas de aportar al país, que gente que entra porque simplemente va a solucionar problemas económicos pasajeros. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, ¿qué ocurrió en España? Cuando en España cae el régimen de Franco, las cortes eran, o sea, el Congreso eran cortes designados, eran los llamados procuradores que eran designados. Se nombra jefe de gobierno al señor Suárez. El señor Suárez había sido el secretario de Juventudes de la Falange. No había partidos políticos. Podía el Partido Comunista, bueno, el señor Carrillo estaba exiliado, el PSOE existía, pero 40 años que no había funcionado. Entonces, ¿qué hizo Suárez? Convocó a una serie de profesores de Derecho, los convocó al gabinete, trabajó, y esa gente que era ajena a la política, Garrigues, Pérez Barba, por decir algunos, esa gente que era ajena a la política, terminó metida en la política, y cuando se convocó a elecciones, ese grupo, que era el partido de centro, ganó la elección. Y después, como el sistema era parlamentario, el Congreso es el que elige al jefe de gobierno. Tú tienes que hacer fórmulas que en el futuro defiendan una posición y fórmulas también que sean la oposición que permitan la alternancia. Pero tú hoy día tienes en el Perú un régimen en el cual cualquiera puede ganar aunque no tenga un solo parlamentario. Hay un voto de confianza que no genera nada porque mañana yo no me siento comprometido con el gobierno. La población no distingue entre quién gobierna y quién es oposición. Los que han perdido la elección, que son los líderes de los otros partidos políticos, no están en el Congreso. Y lo que tenemos que hacer es mejorar la calidad de la política. Y eso no lo vamos a hacer siguiendo un sistema presidencialista como el que tenemos. O sea, en resumen, todos sabemos que los militantes no son tales, que los comités no funcionan, que los requisitos establecidos son saludos a la bandera. Y seguimos de los más frescos.
y el país está yendo a la ruina. E insistimos en un sistema político que nos ha generado que el 70% de nuestra vida republicana sea el golpe de Estado, o sea, la pseudo-democracia. Ahora, ese es muy difícil, el cambio de régimen en América Latina. El único país que lo llevó incluso un referéndum fue Brasil, ¿no? Pero el nuestro es un sistema, un presidencialismo bastante acotado, parlamentarizado, ¿no? Pero quiero regresar al tema que inicialmente nos convoca. Nuevamente, yo sí creo que el problema no es regular y seguir dándole vuelta a la tuerca ahí donde no funciona. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, por ejemplo, te piden plan de gobierno. Pues copian, copian. Ideario. No, ChatGPT te lo saca en un minuto. Todos son papeles y firmas. Entonces, la idea era, lo único que no se puede dejar de lado son los votos. Y es por eso la introducción de las PASO. Entonces, estoy de acuerdo que con eso no se arregla todo. Es más, la política no se va a arreglar simplemente cambiando las normas, porque si no sería fácil el mundo. Pero lo que sí creo es que lo que tenemos ahora, pese al escándalo, pese a la crítica, no es que se ha mejorado, se ha empeorado en las últimas semanas con modificaciones que no van al centro del problema. Entonces, lo único que quizá en adelante pueda facilitar en algo para que, digamos, esto se reduzca es claramente, obviamente, la biometría, pero eso no va a arreglar el problema mayor, porque hay demasiados incentivos para que entren a la política aventureros de todo tipo y se alejen de la política, porque hay desincentivos, se alejen de la política gente que ha tenido experiencia, que ha aportado, o impiden que mucha gente que quiere hacer bien las cosas diga, yo no voy a entrar acá. Estamos en una situación realmente, digamos, perversa, porque que en el Perú casi no hay límites, ese es el tema, ¿no? Esto va empeorando constantemente, ¿no? Bueno. Jorge, se dice que después de todo lo que hemos escuchado, se siente más claramente todavía que como es improbable que el Congreso actual apruebe normas que permitan anular la inscripción de partidos en falta, que sería lo sensato, ¿no? Lo que cabe hacer es denunciar los casos encontrados ante la opinión pública y que el electorado castigue a los partidos infractores en las urnas. ¿Tiene sentido esperar que esto funcione o pecamos de ingenuos? Mira, efectivamente el electorado tampoco está interesado, ¿no? Y ese es el otro gran problema, porque si tuviéramos un electorado muy interesado, muy pendiente de lo que está pasando, muy activo, y efectivamente castigara a los partidos que hacen malas cosas, a los partidos que hacen trafa, tendríamos ahí una salida, ¿no? El electorado está un poco aburrido de todo, no cree en nada. Ahora, ese aburrimiento sí se puede aprovechar para que la sociedad civil de alguna forma presione, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste inicialmente. Este es un punto en el cual ya el país no aguanta más. El país ya, si tiene unas malas elecciones, que como van las cosas es muy probable que vayamos a unas malas elecciones, el futuro del país es muy sombrío, ¿no? Y estamos dejando en manos de mucha gente que ya se ha repetido acá, que viene con intereses particulares, viene a hacer negocios de la política, viene a hacer compadrazgo, viene a dar puestos de trabajo. Todo lo malo de la política se está viendo reflejado y cada vez con mayor intensidad. Y sobre todo se ha normalizado. Así es. Y si tenemos esa calaña de gente, esa forma de pensar de los políticos, y a la vez le estamos dando un poder, pero espectacular, no impresionante, porque le damos el poder de que maneje el poder ejecutivo, ¿no? Que maneje el Congreso y que maneje los gobiernos regionales y los gobiernos municipales. ¿A quién le damos todo ese poder? A estos políticos que están haciendo las cosas de esa forma. Entonces, algo tenemos que hacer, sí. Yo creo que Natalia ha dado una salida, habría que explorarla, pero yo soy un convencido de que la democracia no puede nacer de una mentira.
Es decir, el día de mañana o el 28 de julio del 2026 no podemos tener sentado en Palacio de Gobierno un señor que metió 5.000 firmas falsificadas sabiendo que las estaba comprando, ¿no? Yo te quería hacer un comentario. Mira, ahora hay un tema que es también un tema de responsabilidad del elector, ¿no? Cuando yo estaba hace 20 años en la política activa y postulé y fui candidato, hice unos focus group y la verdad que era sorprendente, ¿no? Entonces, focus group le preguntaba a cierto sector, ¿no? ¿Usted opina que este candidato a usted le miente? Sí. ¿Le engaña? Sí. ¿Por qué no votar por ese candidato? ¿Y eso cómo se puede explicar? Porque habla bonito. No, porque me permite soñar. Es decir, que el candidato que te es sincero, te dice las cosas como son y te dice que un país sale adelante solo fruto del esfuerzo de su gente, te prohíbe o te frustra tu derecho a soñar. O sea, entonces estamos en una situación, un autoengaño. Porque, es decir, yo estoy dispuesto a elegir a alguien que me miente y me engaña, pero que me permite ejercer mi derecho a soñar. Y aquel que te dice la verdad, lo que está haciendo es está frustrando tu derecho a soñar. Entonces, con una sociedad que tiene ese criterio, es muy difícil. Yo escuché una especie de chiste sobre el tema. No, ¿Cuál es el sueño de cualquier político latinoamericano? Tener un sueño. Precisamente lo que hay un punto que es importante en el caso peruano, porque si uno ve América Latina, muchos de los rasgos que acá estamos conversando también uno lo observa. Sin embargo, acá el deterioro es mayor. El rechazo hacia la política y los políticos, sabemos, es muy grande. Pero esto tiene una consecuencia que es nefasta, porque la gente se distancia no solamente de los políticos, sino de los asuntos públicos. No quiere saber nada de los asuntos públicos, se retrae a su vida privada. Esto hace que cuando se acerque un proceso electoral, esa persona no está enterada, informada, de alguna manera tenga conocimiento de los hechos, y por lo tanto, ¿qué cosa es? Es vulnerable ¿a qué? A la desinformación, los fake news. En el momento de votar, lo que va a hacer es comenzar a preguntar a su grupo de referencia inmediato, que probablemente también estén en la misma situación, y entonces la demagogia obviamente cala más en estos sectores. Y quiero terminar con este punto que es contradictorio, aunque aparentemente no. Dice, hay 43 partidos y por lo tanto hay un menú mayor, supuestamente, ¿no? Tengo la sospecha, no sé si ustedes comparten lo mismo, que en realidad quienes van a entrar al Parlamento son básicamente o mayoritariamente los partidos que están en el Congreso, pese a que tienen el rechazo mayoritario, por una razón. Y la razón es la siguiente: al haber tantos partidos, la gente reconoce y conoce los partidos que tienen un nombre, un símbolo y un líder. Entonces, podrán tener 8%, 7%, pero el resto va a tener 0.1, 0.8. Y entonces beneficia al contrario los partidos que están en el Congreso. Aquellos que son rechazados, ¿por qué? Porque vamos a tener 5 elecciones concurrentes. Cuando se habla, uno habla de 43, es vertical hacia abajo, vamos a una cédula hacia ambos costados, que son 5 concurrentes con 8 votos preferenciales, donde va a ser imposible, para empezar para la OMPE, poder instruir mínimamente a la gente del cómo votar. Ante ese desorden, una cantidad inmensa de mensajes, pues estamos hablando de cerca de 10.000 candidatos en general, donde todos nos van a pedir el voto, como un mercado persa, y entonces se desata la dinámica de la demagogia, porque para que nosotros 4 estamos pidiendo el voto, para que nos hagan caso, tenemos que hacer algo extraordinario que distinga, y ese algo que distinga generalmente es ya no solamente cantar, bailar, ponerse cabeza, sino todo aquello y ofrecer lo que no se puede. Y eso es obviamente terrible. Bueno, entonces sí, es una dinámica perversa. Es una dinámica que se está produciendo. Natalia, vamos a un tema de análisis reciente, un artículo tuyo. Según Enrique Gersi, el Jurado Nacional de Elecciones puede inhabilitar y cancelar la inscripción de los partidos políticos que han conseguido su registro
con firmas falsas, aplicando el criterio de conciencia. ¿Qué piensas al respecto? Estoy en desacuerdo con eso, porque en primer lugar lo que dice la Constitución es que el jurado aprecia los hechos con criterio de conciencia, pero resuelve de acuerdo a ley. O sea, sobre la base de el criterio de conciencia yo no puedo simplemente inventar un procedimiento, una competencia, una atribución, y eso me parece muy grave, porque es como una persona muy querida siempre me dice, hay gente que se corta la yugular para manchar la camisa del oponente. Crear ese precedente es nefasto. Entonces, tú te puedes imaginar, Gonzalo, que mañana hayan algunos que digan, oiga, determinado partido que ha recibido financiamiento de determinado sector, desde la óptica de la conciencia y de la ética, no debería participar, lo eliminamos. Porque decir que sobre el criterio de conciencia yo puedo ser tabula rasa es bien grave, ¿eh? Estamos en un Estado de Derecho y lo que tiene que hacer es buscar fórmulas que las hay dentro del derecho, Eso es lo que hay que hacer. Y un tema que me permito comentar de lo último que dijo Fernando. Lo que pasa es que un sistema político en el cual lo que tú le ofreces al elector finalmente no lo cumples, porque no tienes mayoría en el Congreso, porque simplemente es simplemente una engañifa permanente, no puede sostenerse, pues. O sea, ¿cómo pretendemos que la población define el sistema si el sistema es una engañifa? Entonces, ¿cómo hacemos para que quien gobierna realmente pueda llevar adelante aquello que ha ofrecido, que es lo que fortalece el sistema? Y eso ha ocurrido en los regímenes parlamentarios, que además permiten que de manera natural se vaya a un bi- o tripartidismo, porque es la forma de poder tener bloques a nivel del Congreso. Si no se va a eso, vamos a seguir engañándonos, vamos a seguir en el caos y vamos a seguir dándole a un enfermo casi terminal mejoral, sabiendo que el mejoral no lo va a curar, porque llevamos 40 años en este cuento. Queremos seguir, por eso que el Perú nunca ha tenido 20 años continuos de democracia, por eso, porque cuando surge alguien la gente lo aplaude. ¿Y por qué lo aplaude? Porque el sistema no funciona. Bueno, tenemos que ir a una pausa y regresamos. ¿Cómo no? De lunes a viernes, no se pierde el horario estelar de Canal N. A las 19 horas, en Portada, con Mario Ghibellini. A las 20 horas, primero a las 8, con Angélica Valdés. A las 21 horas, Cuentas Claras, con Omar Mariluz. Y a las 22 horas, al final del día, con Diana Seminario. Canal N, noticias en vivo, minuto a minuto. Estamos de vuelta, este es el último bloque de 4 a la N, en este debate tan interesante sobre el sistema electoral que, según Natale señala con acierto, es una engañifa.
Fernando, ¿quieres terciar en lo que acaba de comentar Natale? Sí, sobre el criterio es de conciencia y cosas. Sí, pero sobre todo la parte que señala Natalia, que me parece importante. No tenemos un sistema político donde quien gobierna puede gobernar. Debemos hacer lo posible para que esto sea así. Por ejemplo, es imposible pensar que un gobernante pueda pensar, digamos, por solamente dar un ejemplo, el caso de Pedro Pablo Kuczynski en el 2016, que tenga 18 parlamentarios. Con eso no vas a poder gobernar, jamás. Y por el contrario, tu opositor tenga una mayoría absoluta en contra. Efectivamente, eso en un régimen parlamentario es imposible. Entonces, a lo largo de todas estas décadas, lo que hemos tenido son gobiernos que en general no solamente no han podido gobernar en muchas ocasiones por incapacidad, por propios errores, problemas, pero también como está diseñado nuestro sistema político, que lo que puede llevar o que ha llevado es a tener gobernantes débiles. O sea, y además, pienso que en el Perú es uno de los pocos países, si no el único país que tiene hasta 2 vicepresidentes. Ahora parece que necesitaríamos más de 2, ¿no? Como van las cosas, ya tenemos más de un ejemplo donde necesitaríamos más de 2. Pero a lo que voy es que nuestro presidencialismo es un presidencialismo no solamente acotado, sino que tiene muchos de los elementos parlamentarios sin serlo. Y lo que crea es una suerte de tuerca con perno que no se puede ajustar porque son de distintos modelos. Y lo que hemos hecho a lo largo del tiempo es, por el contrario, forzar algo que no se puede. Yo sí creo que deberíamos ir a un momento de discusión sobre el sistema de gobierno. Yo estoy de acuerdo contigo. Este de acá ha demostrado efectivamente que no solamente no es eficaz, sino que lleva al conflicto. Termino con esto de los ejemplos. Y el Perú no ha podido superar a lo largo de la historia, y es Bustamante 45-48, Belaúnde 63-68, el mismo Fujimori 90-92, y a partir del ciclo del 2016 en adelante, no ha podido superar tener una oposición parlamentaria más o menos fuerte, porque terminas quebrando el Estado de Derecho. Eso no sucede en otros países. Y uno de los elementos básicos sobre esta dificultad de poder llevar adelante y canalizar institucionalmente el conflicto y poder gobernar es el sistema que tenemos. Pero el caso que tú mencionas de Pedro Pablo Kuczynski no es el único. Porque mira, en el año, como ejemplo, nada. Claro, en el año 2006, la candidata mayoritaria supuestamente iba a ser Lourdes Flores. No pasó a la segunda vuelta por 0.4%. Obtuvo 18%, 18 parlamentarios. O sea que si Lourdes Flores hubiese sido presidenta, tenía 18 parlamentarios. En el año 2011, nuevamente Lourdes Flores finalmente pierde igual por muy poco, 18 parlamentarios. Pedro Pablo Kuczynski gana la elección en el año 2016 y tenía el número parlamentario que está, y el día de hoy Pedro Castillo tampoco. Y otra cosa más, si no vamos a un sistema en el cual los líderes políticos formen parte del Congreso, así es, y no por voluntad, sino por obligación. Formen parte, o sea, tú quieres ser gobernante, pues si no sabes te quedas en el Congreso, porque eso genera disciplina en las bancadas y responsabilidad, mejora el nivel del Parlamento y evita que sea más, políticamente sea más, diríamos, aprovechable estar fuera del Congreso y tirarle piedras a la política formal y desligarse del actuar de sus bancadas. Yo estoy de acuerdo. Si eso no funciona, si eso no ocurre, seguiremos en esa Yo quisiera comentar lo dicho por ustedes sobre el modelo y, bueno, sea parlamentarista, presidencialista o cualquier combinación, digan lo que quieran, pero los actores no funcionan porque viven jugando el juego del engaño. Saben que las cosas no funcionan, pero están ahí y gobiernan en medio de esta inorganicidad, o no sé cómo decirlo. Entonces,
¿Cómo podríamos hacer que cualquier modelo funcione, el A o el Z, con ese tipo de costumbres e informalidad que prevalecen en el país? A ver, esa es una pregunta para usted. Mira, un país informal difícilmente podría tener un sistema partidario, en fin, muy formal. Sería raro, ¿no? Pero lo otro que es, creo, importante señalar es, uno puede tener y construir un edificio inteligente, moderno, pero va a importar lo que tú dices, quiénes lo habitan y cómo lo habitan. Eso ya no te lo hace la norma. Eso ya no te lo hace la norma. Es decir, lo vas a malutilizar, no lo vas a acondicionar adecuadamente, y entonces el problema es del edificio o el problema es de quienes lo van a usar, ¿no? Bueno, en realidad ambas cosas importan, pero por eso tú puedes tener un diseño lo más perfecto posible, pero si es que lo otro no está acompañado adecuadamente, no vas a tener un buen sistema político. Eso lo hacen las normas, eso no lo hacen las normas. Y acá sí viene lo que tú señalabas, el involucramiento de la sociedad civil, la pertinencia de que gente que ha estado alejada de la política se involucre, pero eso tampoco es fácil, porque uno dice, yo no quiero estar, digamos, en este suerte de fango y pantano que es la política, ¿no? Yo pienso que hay que empezar a pensar fuera de la caja, ¿no? Si seguimos pensando dentro de la caja vamos a seguir haciendo lo mismo o con algunas pequeñas variantes, y bien se ha dicho acá, los actores son malos, ¿no? Y eso no se soluciona cambiando 3 o 4 reglas, ¿no? Y ese pensar fuera de la caja es quizás hablar de un parlamentarismo, pero quizás hablar de un mayor empoderamiento de la sociedad civil. ¿Por qué le tenemos que dar tanto poder a un sistema de gente que pertenece a partidos políticos que no están funcionando, que no está haciendo las cosas bien y que sabemos que actúan con otro tipo de intereses, ¿no? Ahora, también hay que aplicar criterio y hay que empezar a buscar responsabilidades. ¿Por qué el Jurado Nacional de Elecciones en su momento, si veía que tenía un paquete de firmas falsas, por qué en ese momento no pidió una norma para actuar? No esperar a que esté casi el plazo vencido para recién actuar, ¿no? Hay cosas que a mí me sorprenden, ¿no? Yo sé que tenemos un marco legal y que hay que respetarlo, sin duda. Cualquier civilización que se respete tiene que tener un marco legal que sea respetable, que hay que seguirlo. Pero yo recuerdo, por ejemplo, que el Jurado Nacional de Elecciones anterior destituyó a un alcalde de Lima que probablemente tuvo 2 millones o 3 millones de votos por participar en 2 directorios de Sedapal, ¿no? Lo destituyó, sin importarle los 2 millones, 3 millones de votos que tenga. Yo no voy a defender a ese alcalde porque me parece que no fue un buen alcalde, pero si hacemos eso y no podemos sancionar debidamente a un partido que presenta 5.000, 6.000 firmas falsas y lo dejamos participar, hay una incoherencia ahí que no solo yo, sino la ciudadanía se pregunta que qué está pasando, no ya no solo en los partidos, sino qué está pasando también con nuestras autoridades. Y continuando con ese tema, pero Jorge, quisiera plantearte algo. ¿Cómo es que hemos llegado a este punto donde estamos, donde no hay respeto a las leyes, no hay respeto a las buenas costumbres? Se ha perdido la vergüenza y eso se ha normalizado. La informalización de la política es total. ¿Qué crees que nos ha pasado? Bueno, un problema serio y reiterativo en el Perú, que viene además desde nuestra época de inicio de la República, es el caudillismo. El caudillismo. Y ese caudillismo se refleja en muchas cosas, ¿no? Se refleja, por ejemplo, en que los jefes políticos normalmente tienen alrededor, no la gente más preparada, tienen los ayayeros de turno. Muchas veces les molesta tener gente que pueda tener determinado perfil independiente, especializado. No, lo que quieren son gente que no haga sombra y que les diga lo que ellos quieren escuchar. Esta elección a la presidencia del próximo año es una elección que podría ser muy bien a quién quiere ser capitán del Titanic, ¿no es cierto? Ese podría ser, vamos a hacer un concurso para quién quiere ser el que va a manejar el Titanic, ¿no? Porque las reformas que se han hecho en el campo
parlamentario es un Frankenstein. Y espérate que ese Frankenstein comience a caminar. Eso va a ser otro desastre. Cuando nada funcione, vamos a ver qué van a decir las personas que han impulsado esto. Y tú hablabas, Jorge, de la sociedad civil, pero la sociedad civil está empoderada. En el Perú, quien elige a los parlamentarios, quien elige a los alcaldes, quien elige es la sociedad civil. Son los ciudadanos, no, aquí no es que viene alguien que los dirige. Hay un tema educativo. Está solamente Bueno, empoderada pero ¿quién es la sociedad civil? en el Como momento, toda la civil. en el momento de la elección. El 80% de la sociedad civil es... Bueno, hay un tema educativo. Hay un tema educativo que hay que señalar, pero en la medida en que sigamos teniendo un sistema que permite que llegue cualquiera y que permita que el que llega tenga una justificación para señalar: no he cumplido lo que te he ofrecido porque no tengo mayoría en el Parlamento, porque me han hecho la vida imposible, entonces seguiremos pues en ese caudillismo en el cual, como bien decía Fernando, cada uno ofrece algo más y seguimos en ese carrusel. O sea, lo que si me queremos refiero yo, institucionalizarnos, tenemos que... Nosotros tenemos Si queremos institucionalizarnos, tenemos que seguir los ejemplos exitosos que han tenido países que han padecido situaciones similares a la nuestra. ¿Qué pasó con Alemania después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué pasó con Italia? ¿Qué pasó con España en finales de los años 70? ¿Qué pasó? Entonces, ¿por qué no seguimos ejemplos que existen? Si hay, todo está estudiado. El 80% de regímenes presidenciales son frágiles. Frágiles. Muchas gracias, que nos quedan ya un par de minutos y quería pedirles a Fernando, si me permites, Jorge, que en un minuto trata de... En el Perú tenemos varias instituciones de la sociedad civil que están mucho más institucionalizadas que los partidos. Hay instituciones que tienen 60 años y que no defienden para intereses particulares, pero no tienen vinculancia Por ejemplo, de ninguna clase, ¿no? Puedo hablar de los gremios empresariales, de los sindicatos y un montón de organizaciones que se han formado en los últimos años, ¿no? Las mismas universidades, los mismos colegios profesionales, ¿no? Son instituciones que tienen mucho más institucionalidad que los partidos que tienen un año, 2 años. ¿Quién elige a los representantes? No. ¿Los corporativos? No, yo no estoy planteando en este momento cuál sería estrictamente el sistema, sino creo yo que ante el fracaso de lo que tenemos hay que pensar un poquito fuera de la caja. A eso me refiero. Para terminar, solamente esto. No es reemplazar, pero sí creo que es importante un mayor involucramiento de cara a las elecciones de sociedad civil, lo que ha señalado, el empresariado, los sindicatos. Las universidades están alejadas también del quehacer de la política, de los asuntos públicos. Los propios gremios en general, que creo que han crecido mucho en el país en los últimos tiempos. Si la gente no se involucra, los políticos tienen mayor autonomía. No existe una suerte de control social. Por lo tanto, creo que de acá para adelante lo que nos toca de alguna manera dentro de lo poquito que podemos hacer es justamente incentivar a que la gente se preocupe no mañana de los asuntos públicos y el día de la elección, sino ahora. Discutir, debatir, que creo que eso de alguna manera oxigena también y no reduce justamente la elección a una campaña donde los políticos van a ofrecer el oro y el moro y aquello que no van a cumplir pasado mañana. Y va a venir nuevamente el desencanto en esta suerte de círculo perverso. Bueno, quiero agradecerles a ustedes tres, Jorge, Natalia y Fernando. Ha sido interesantísimo escuchar esta confrontación de ideas. Por mi parte, bueno, les agradezco nuevamente y sobre todo, creo que si queremos ver luz al final del túnel, tenemos mucho trabajo por delante. Bueno, muchas gracias.